Dios los bendiga, mis hermanos. Esta es la reflexión diaria número 157 para el 23 de agosto del 2020. David como siervo del Señor. Dice la palabra que David fue elegido por Dios para ser su siervo. Dice la Biblia también que Dios le tomó de ser un pastor de ovejas para apacentar a su pueblo Israel. Y se constituyó en rey de Israel durante 40 años. David es catalogado como artista, poeta, compositor, músico, y muchas escrituras hablan de él. Escribió 73 salmos, fue llamado varón de Dios y varón conforme al corazón de Dios. Pero quizás la escritura que más resalta su carácter de siervo está en el Salmo 78, versículo 70, que dice lo siguiente: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El recorrido de David como siervo inició en la casa de su padre. David empezó como pastor de ovejas en la casa de su padre. Fue fiel en lo poco y demostró que debía pasar por un tiempo de preparación y aprendizaje para lo que tendría que hacer más tarde. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Primera de Samuel 17:15 dice: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir, que David sirvió en la casa de su padre, pero también sirvió después en la casa del rey Saúl. Las puertas del ministerio nunca deben ser forzadas. David empezó su proceso en lo poco, sirviendo en la casa de su padre. De allí lo llamó Dios, lo ungió contra todos los pronósticos de los hombres, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón y no su apariencia. Lo llama Saúl después, que era el rey en ese entonces, lo mandó a llamar para que le sirviera como paje de armas. Dice en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. David se comporta prudentemente en la casa del rey. No se creía más que los demás por haber sido ungido. Tuvo 15 años de preparación en ese lugar. Fue recomendado para este cargo porque tenía un testimonio intachable, ya que el rey solo quería a alguien que supiera tocar bien. Pero el criado le recomendó uno que además de saber tocar era un ungido de Jehová. Primera de Samuel 16:17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Miren esas características tan tremendas, esa recomendación de David. Ahora, David vuelve como siervo a la casa de su padre. A pesar de tener todo en palacio, no le importó volver. Él era fiel y no pensó que ningún trabajo fuera demasiado degradante para él. Demostró humildad. Y también vemos que David sirvió a sus hermanos, fue siervo de sus hermanos.
Dice en 1 Samuel 17:17 que David se levantó de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado su padre, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Su padre lo envía con una merienda para sus hermanos que estaban en campo de batalla y él obedece. Pero allí fue menospreciado por sus hermanos. Dice en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David no reacciona violentamente, sino que da una noble respuesta. David, como el siervo ungido de Jehová, nos da una lección de humildad, de nobleza, de servicio prudente. Él sabía que tenía un ministerio grande como rey, como músico, como pastor, como poeta, pero nunca se adelantó al llamado, sino que empezó como siervo. Hermanos y siervos del Señor, la unción de Dios tiene esta característica especial de sencillez, de dominio propio, de humildad y de entrega y servicio abnegado como el del mismo Señor Jesucristo. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Que el Señor les bendiga.